Rusia cerró el gasoducto a Polonia y Bulgaria. La abolición del impuesto sobre la renta. El güero de las trompetas recomendaría a todos los sistemas de agua de Estados Unidos eliminar el flúor del agua pública. Los sombreros blancos ya están implementando el proyecto Odín. Todos estamos ya esperando las elecciones del día de mañana. Comenzamos. El sábado pasado, Rusia cerró el gasoducto a Polonia y Bulgaria por negarse a pagar en rublos. 2 horas después, Polonia acepta pagar el gas en rublos. 6 horas después, Austria y Bulgaria acuerdan pagar el gas en rublos. 7 horas después, la Comisión Europea autoriza a los países europeos a comprar gas en rublos. Qué épico sería si el pequeño secreto de El Trompudo fuera el fallo de la Corte Suprema sobre el caso Bronson. Siguiente información. Por la página de Wall Street Silver en X. La abolición del impuesto sobre la renta haría que la familia estadounidense típica fuera $15,000 más rica y pagaría $18,000 menos en impuestos sobre la renta. Además, achica y neutraliza al gobierno federal. Convertiría a Estados Unidos de la noche a la mañana en la mayor economía del planeta. Siguiente información por Robert F.K. Jr. Dice que una casa pintada de blanco bajo el mando del güero de las trompetas recomendaría a todos los sistemas de agua de Estados Unidos eliminar el flúor del agua pública el 20 de enero si el expresidente es elegido. El flúor es un desecho industrial asociado con la artritis, las fracturas óseas, el cáncer de huesos, la pérdida del coeficiente intelectual, los trastornos del desarrollo neurológico y la enfermedad de la tiroides. Siguiente información compartida por Judy Brighton. A pesar de una extensa campaña de fraude electoral del grupo demócrata de Estado Profundo Cabal, el Trompetas parecía mantener la ventaja en la mayoría de los estados, según la Alianza Militar Global de los Sombreros Blancos, que estaba contando las papeletas oficiales con marca de agua. En caso de que su fraude electoral no funcionara como lo hizo en 2020, el Cabal había planeado un ciberataque y un apagón a nivel nacional para interrumpir la votación de las elecciones de 2024 el martes 5 de noviembre, aunque la Alianza de los Sombreros Blancos puede tener otros planes. Según fuentes de inteligencia, este Estado Profundo demócrata había dejado entrar al país armado y colocado al menos a 1 millón de inmigrantes ilegales en las principales ciudades, listos para iniciar disturbios el martes 5 de noviembre, el día de la votación. Su objetivo no era solo interferir en la votación, sino darle una razón a Biden para implementar la ley marcial y mantener la administración Biden-Mascarilla-Harris en el cargo. Fue literalmente una fiesta contra el bien y el mal. El demente Biden y la cacareante Mascarilla Harris, incapaz de hacer una declaración política y mucho menos completar una frase, eran obviamente solo marionetas del titiritero del Estado Profundo, el Cabal adorador de la porquería. Para lograr ese fin de crear caos, el pasado 27 de septiembre de 2024, Biden Mascarilla Harris implementó la Directiva 524 del Departamento de Defensa, que autorizaba al Departamento de Defensa de Estados Unidos a usar fuerza letal contra ciudadanos estadounidenses si protestaban por los resultados de las elecciones. Del lado de los sombreros blancos y durante más de una semana, el área de DC se ha estado preparando para su propia forma de ley marcial que protegería a los ciudadanos. Colocó cercas alrededor del Capitolio de los Estados Unidos y del Tesoro de los Estados Unidos, mientras aumentaba la presencia de su Guardia Nacional designada en esas ciudades importantes. Los sombreros blancos ya han implementado el proyecto Odín, que tomó el control de los dólares de los contribuyentes estadounidenses
pagados a la cábala desde 1918, mientras activaba el nuevo sistema financiero cuántico respaldado por oro que devolvió el dinero al pueblo. La US Inc. de Biden y Mascarilla Harris estaba enviando $425 millones más en asistencia militar a Ucrania, pero todo lo que ha dado a las víctimas del desastre de Carolina del Norte fueron préstamos de $750 que debían devolver en el plazo de un año, o de lo contrario, sus propiedades serían confiscadas. Saber que los políticos, incluidos Biden y Mascarilla, tienden a blanquear el dinero de la ayuda exterior para ellos mismos, esto dice mucho sobre sus prioridades. Siguiente información. Qué épico sería si el pequeño secreto del trompudo fuera el fallo de la Corte Suprema sobre el caso Bronson y que lo hiciera público el Ejército y la Corte Suprema, demostrando que el Trompas ganó las elecciones de 2020 de manera aplastante y revocando las elecciones de 2020, invalidando todo lo que los fraudes conocidos como Biden, Mascarilla y el Congreso han estado haciendo en los últimos 4 años. La Fuerza Espacial lo tiene todo, y el caso Bronson puede revocarlo. La Corte Suprema ya falló a favor del güero de las trompetas. ¿Podría ser esta la carta del trompudo? Pase lo que pase, esperen fuegos artificiales. Siguiente información compartida por su servidor. Todos estamos ya esperando las elecciones del día de mañana en Estados Unidos. Los que nos consideramos despiertos sabemos que mañana se decide el futuro de Estados Unidos y del mundo. Lo anterior lo he estado leyendo en muchos canales informativos, pero pensemos algo. ¿De verdad, si no gana el güero de las trompetas mañana, todo se viene abajo? ¿Dónde quedó entonces la tan cacareada frase de «la luz ya ganó»? Con o sin el trompetas, los países BRICS siguen su plan para desdolarizar el mundo. Con o sin el trompetas, Irak revaluará su dinar. Con o sin el trompudo, la alianza seguirá cazando, enjuiciando y castigando a los oscuros. Con o sin el trompetas, la madre tierra avanza cada día más a la ascensión planetaria. Con o sin el trompudo, la gente sigue despertando cada día más. Con o sin el trompas, mañana y todos los días siguientes saldrá el sol por la mañana y las estrellas por la noche. ¿Qué estás haciendo tú para hacer al mundo grandioso de nuevo y no solo maga? ¿Qué estás haciendo tú por tu familia, amigos, vecinos, tu ciudad, tu país, para que estén bien y sea un mundo mejor? El cambio no está en las elecciones, está dentro de ti. Y si sigues creyendo que algo o alguien de afuera va a cambiar tu vida, estás muy equivocado. Los políticos, como el güero de las trompetas, pueden hacer cambios si es que ellos quieren, pero si juntos no vemos más allá de lo que nos pueden dar y comenzamos a dar en lugar de esperar recibir, nos vamos a quedar esperando por muchísimo tiempo más a que estos cambios se den. Ahí está el ejemplo de España. Su monarquía y su gobierno no hizo nada para ayudar al pueblo, pero son precisamente el pueblo el que hizo algo. Hasta que no les abrieron los ojos y se dieron cuenta de la gran mentira de que son sus dueños y no sus servidores los gobernantes, entonces sí los están abucheando y aborreciendo. Ya es hora de que no solamente España se levante, sino todo país donde hay injusticias. ¿Qué tal que de verdad no gane el trompas mañana? Como ciudadano estadounidense, ¿vas a seguir tolerando al menos 4 años más de lo mismo? La alianza ayuda, los sombreros blancos y rojos apoyan, pero los verdaderos patriotas estadounidenses son todos los demás, tú y los tuyos. Se sabía que la cabeza del cabal era Israel, pero estoy comenzando a pensar que la verdadera cabeza de la serpiente está en Estados Unidos y no en Israel. Si no, ¿por qué tanta atención a las elecciones de mañana? Nos han dicho que todo es una película y que saquemos las palomitas del maíz para verla, pero creo que Valencia y Murcia no están precisamente sentados en una butaca cómodamente viendo Bambi. Venezuela no está en un automóvil último modelo,
en un autocinema viendo Forrest Gump. Bueno, en Argentina ni siquiera les alcanza para pagar el boleto de entrada al cine. Entonces, ¿dónde está la película tan mencionada? Mejor levantarse las mangas de la camisa y ponerse a trabajar. Lo mismo va para los que están preguntando todo el tiempo: ¿cuándo van a dar el dinero de Nesara Gesara? ¿Cuánto nos va a tocar por persona de los fondos de San Germain? Etcétera. Primero, vean por los demás, por su país. De lo contrario, les aseguro que la respuesta a las dos anteriores preguntas será: para ti, nunca, y nada. Si no elevamos el amor a nosotros mismos primero y a los demás en segundo lugar, no vas a tener nada bueno nunca. Al contrario, toma terapia, haz meditación, cúrate de tus dolores, de tus miedos, de tu enojo, de tu ego primero. Y después disfruta de la vida, con o sin dinero. Nadie puede poseer abundancia si no ha trabajado mental, física y emocionalmente para tenerla. Así que recuerda que el miedo de que mañana no gane el güero trompudo solo va a hacerte el día miserable. Deja que pasen las cosas y veremos cómo será todo mañana. Si no gana el trompas, seguramente hay un plan B de la alianza. Y seguramente ya estaba todo calculado. Así como también estaba planeado que los oscuros ganaran en 2020, para que todos se dieran cuenta de sus malas intenciones y sus porquerías. ¿Y qué crees? El plan funcionó. Ahora, solo dejemos que los dueños del ajedrez muevan sus piezas, que al fin y al cabo, Dios es quien realmente tiene el jaque mate. Por otro lado, pero con pinzas, una fuente de alto rango ha dicho que es posible que no haya elecciones y que el presidente trompudo hará un anuncio esta noche. Hay rumores de que anunciarán que las elecciones de 2020 fueron un fraude y que el verdadero presidente fue Donaldo Trompetas. Esperemos que sea cierto, y si no, esperaremos hasta después de los resultados de las elecciones. Ojalá esta sea nuestra semana. Recuerden, lo anterior con pinzas. Siguiente información a través del canal de Luciano Pardo, compartido por El Mensajero. Advertencia: señores de la ONU, la OMS, gobiernos del mundo entero, presidentes de las naciones, ministros, senadores, diputados, alcaldes, concejales, autoridades políticas, cortes supremas de justicia, ramas militares. Debemos advertirles que existe un ordenador planetario desde hace años que está monitoreando a cada ser existente en el planeta, en sus desplazamientos físicos, bancarios y legales, no solo monitoreando, sino también chequeando, archivando y fichando acciones, pensamientos y sentimientos y, entiéndase claramente, de todo tipo de hechos y planificaciones malvadas o crímenes de lesa humanidad. Lo que pretenden en contra de los niños en la educación no quedará impune, tampoco el narco y las fiestas. No solo pretenden destruir la moralidad humana a través de degeneraciones en los niños, sino la destrucción de todos los cánones de la sociedad establecida como civilización, cuya finalidad es la destrucción total de la humanidad. Por tanto, en muy poco tiempo, llegará el juicio final para todo este tipo de engendros del mal, y sus juicios serán implacables. No habrá lugar donde puedan ocultarse, ni en el planeta ni fuera de él. Ya está completo todo el fichaje de los seres que tendrán que responder frente a estos juicios. En adelante, existirá una única justicia bajo la ley natural, regida por leyes divinas. Y ahora lo saben, ya se les advirtió. Tampoco se escaparán sus cómplices. Muchas gracias, querido suscriptor. Si te gustó este video, por favor, regálame tu like. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Y lo más importante y que me ayuda mucho, pídeles a todos tus conocidos en tus redes sociales que se suscriban. Muchas gracias y bendiciones.